Comencemos viendo. Comenzamos con en. Entonces, en Yeshua, traduciendo así, literalmente por momento. En Yeshua, Elohim. No hay salvación en Dios. Laish, para el hombre. Entonces ahora, el hombre no tiene salvación en Dios. Pero ¿qué hombre? Y eso se modifica con la frase Asher Ose et Harra, que hace el mal o lo malo. El hombre malhechor. Sí, pero no es necesario, no es necesario cambiar todo por el hombre malhechor, ¿no? Pues que hace el mal, alguien podría hacerlo. Entonces tendríamos, en con lamed es tener. El sujeto de tener es el sustantivo que es objeto de lamed. En este caso el sustantivo está modificado por esta cláusula relativa. Entonces la oración quedaría, el hombre que hace el mal no tiene salvación en Dios. Y el sustantivo Que tiene la lamed funciona como sujeto del verbo tener. y es el antecedente del pronombre también. ¿Cuál pronombre? Asher. Ah, sí. El pronombre relativo, sí. Siempre así es. No necesariamente. En este caso, sí. Pero digamos, una cláusula relativa puede modificar a cualquier sustantivo. Pero en este caso modifica a ello. Entonces sería, el hombre que hace el mal no tiene salvación en Dios. Aunque si lo traducen literalmente, no hay salvación en Dios para el hombre que hace el mal. Suena un poquito Reina Valera 60, ¿verdad? Pero es válido. Ahí está. pero es palabra. Nos damos cuenta que a veces las versiones pueden modificarse para expresar un lenguaje un poquito diferente, ¿no? Pero el concepto es el mismo. Muy bien, 2. Raiti esh nofelet arza beochelet et haetzim. Vi fuego Podría ser veo o vi, pero es imperfecto. Vi fuego. que cayó del cielo. Cayendo en tierra. Okay. Vi fuego que cayó o que caía, porque es un participio, caía, o cayendo a tierra, arza. No hay artículo, entonces es simplemente a tierra. Vi fuego cayendo a tierra, o que caía a tierra, o vi fuego caer a tierra. Hacia tierra. A tierra es suficiente. A tierra. A tierra. Beogelet, el verbo es comer, pero aquí lo vamos a traducir como consumir. Y consumiendo, et haetzim, los árboles. No podemos agregar en estado. No es necesario porque es vi fuego que caía y consumía. Vi fuego que caía a tierra y consumía los árboles. Tanto nofelet como helet son participios los dos, ¿no? Entonces indican acción continua, ¿no? 3. Shatetah haisha mechamaim be'achla et halechem. La mujer bebió agua, comió pan. Vivió de las aguas. La mujer bebió del agua, lo primero. Shatetah haisha mechamaim. La mujer bebió del agua. Y comió el pan. Be'achla et halechem. Y comió el pan. Algo como Ruth cuando llega y le dice vos que beba y esto, que coma de la comida que está ahí. No es exactamente, pero dale. La 4 es una pregunta, comienza con G, en este caso vocalizada con segol, porque está delante de un verbo que comienza con ayin, vocalizada con kametz. Entonces hay una pregunta aquí. Geasita et hadavar harasha hazeh. Asita, sufijo ta, segunda masculina singular. Asá, hacer, hiciste. Prácticas. Sería más que todo, practicar sería un poquito tal vez, si hubiera
una palabra un poquito más específica que dijera la idea de práctica, que davar es un término bastante ambiguo, bastante genérico. Entonces, davar puede ser simplemente cosa o asunto. Davar significa palabra, cosa, asunto. Entonces sería, hiciste Esta palabra esta mala cosa, Una mala cosa. ¿O asunto? este asunto malo. Et hadavar harashah hazeh. Cometiste esta maldad, casi podríamos decir, ¿no? O practicaste en ese sentido, pero más que todo suena como cometiste, ¿no? Hiciste esta mala cosa, practicaste cometiste esta maldad. Eso ya es una traducción un poquito más mejorada, ¿no? Pero literalmente diría, hiciste esta cosa mala. Dabar también es como... Malvada, sí. ¿Perdón? Dabar también se traduce como cosa. Cosa, palabra, cosa, asunto. Pero allí le falta la pregunta. ¿O no? ¿Por qué? No es ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es la partícula interrogativa? La G con el segol es la partícula interrogativa. Geacita, et hadavar harashah hazeh. Hiciste esta cosa malvada. Hiciste esta cosa malvada. Hiciste tú. Ok, 5. Yesh simcha gedolah ba'ir ki banu havadim et hagekal. Hay gran alegría en la ciudad. Okay, hay gran alegría en la ciudad. En este caso, si traducimos hay, porque no hay ninguna lámeda ahí para indicar quién tiene esa alegría. Entonces, simplemente hay gran alegría en la ciudad. O hay gran gozo, ¿no? Simcha, alegría, gozo. Hay gran gozo en la ciudad. Ki banu havadim et hagekal. Porque los siervos construyeron el templo. Porque los siervos construyeron el templo o palacio, ¿no? Pero el templo. Profe, ¿Sí? en la frase número 1 dice la ish asher. Y aquí dice ba'ir ki. ¿Acaso los dos pronombres asher y ki? Ki no es pronombre. Conjunción. Es la conjunción de causa. Que también a veces es conjunción, ¿no? Sí, pero normalmente se utiliza como conjunción después de verbos de decir. Él dijo que, él vio, o de percibir. Él vio que, pero aquí no hay verbo de percepción. Es como existe la misma estructura en el hebreo, una preposición, un artículo, una preposición, un sustantivo y una conjunción. Es coincidencia. Es decir, coincidentemente, después de una palabra que tiene preposición, artículo y sustantivo, que por cierto en ambos casos vocalizadas con kametz, la lamed y el sustantivo con hidekiot, es pura coincidencia. En este caso, asher introduce una cláusula relativa que modifica a ish. En este otro caso, ki introduce una cláusula causal que modifica no a ir, sino a toda la frase anterior. Entonces, ¿cómo lo podemos saber? En este caso no hay salvación. El hombre no tiene salvación en Dios. ¿Cuál hombre? El que hace el mal. En este caso, hay gran gozo en la ciudad. Aquí la pregunta no es cuál ciudad. Aquí la pregunta es ¿por qué hay gran gozo? Entonces la respuesta es porque los siervos construyeron el templo. Entonces, sí, tenemos dos cláusulas, una introducida por Asher. Esto es lo que se llama una cláusula adjetiva, porque la función de esta cláusula es modificar al sustantivo, mientras que aquí tenemos una cláusula adverbial, porque su función es modificar a toda la cláusula anterior, ¿no? Pero es casi igual porque dice hay, no hay. Eso es coincidencia, es coincidencia.
Obviamente el Sí, paralelismo. simplemente es coincidencia, ¿no? La misma estructura, ¿no? Aparentemente. Muy bien. Fue en principios de exégesis donde les expliqué un montón el asunto de las cláusulas, ¿verdad? Diferentes cláusulas. Estoy explicándoles a los que eran principios de exégesis, ¿no? De las diferentes cláusulas. Porque a veces se nos confunde exactamente cómo analizar las cláusulas para entender, entonces hay mucho que hacer al respecto. Quizá más adelante tome un tiempo para explicar las diferentes cláusulas que hay y la manera de entenderlo, porque a la hora de traducir, bueno, la traducción en sí es una interpretación, y si no sabe uno qué tipo de cláusula está en juego ahí, a veces la traducción no va a ser una traducción adecuada. Y dependiendo de la palabra que introduce la cláusula, también tenemos el tipo de cláusula. Entonces, en este caso tenemos un pronombre relativo, pues se introduce una cláusula adjetiva. En este caso tenemos una conjunción de causa, se introduce una cláusula adverbial.